En la escuela dominical anterior habíamos aprendido que no era posible vivir la vida que Dios nos dio teniendo que observar una larga y enorme lista de frustraciones sin sentido, además, impuestas por la interpretación particular de líderes, de ministros inseguros, de personas que con sus opiniones y no con la palabra de Dios intentan modificar el comportamiento del ser humano. Es más, buscan perfeccionar al pueblo de Dios con opiniones personales. Usted no puede perfeccionar al pueblo de Dios con opiniones personales. El pueblo de Dios se perfecciona a través de la lectura de la palabra y la vivencia de esa palabra, no la opinión personal de alguien porque le parece muy bonito. Incluso líderes arrogantes que pretenden pagar la gracia de Dios con sus acciones, desplazando la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no se puede reemplazar por nada. El sacrificio de Jesús es irreemplazable. No hay nada que lo pueda reemplazar. Ni siquiera porque le parezca muy bonito a alguien. Alguien le dijo: "Ay, no, me parece divinísimo el cuello de tortuga". Ese cuello de tortuga no lo puede hacer a usted ni más santo ni menos santo. No puede hacer nada para llevarlo al cielo. Así le parezca regio, se lo puede poner. Eso es un asunto personal, pero en términos de gracia eso no te ayuda para nada. En términos de salvación no te ayuda para nada. O simplemente personas que ignoran la gracia. Cuando una persona ignora la gracia, entonces enseña lo que tiene que ver con la condición de ignorar la gracia. Entonces, si se ignora la gracia, entonces, y bueno, ya está lleno esto de iglesias o de congregaciones, o también de sectas, que aglutinan una cantidad de personas, no les enseñan la palabra, no les enseñan la gracia y los mantienen manipuladitos a partir de un control egoísta, de un tirano o tirana mentirosos, diciendo que son religión cristiana, que niega la gracia de Cristo. Por eso dice la Biblia que en los posteriores días venían hombres que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de él. ¿Por qué? Porque consideran que lo importante y lo que nos lleva al cielo es lo de afuera, y que eso de afuera que nos lleva al cielo necesita ser observado porque la sangre de Cristo no tiene ninguna importancia. Yo incluso logro ver a un hombre que robó toda su vida. Fue un ladrón hasta el último día en que, es decir, hasta que lo crucificaron. Lo crucificaron al lado de Jesús. Ni siquiera le pidió perdón a Dios. Usted lo analiza y ve las palabras del ladrón. El ladrón dice: "Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino". Ni siquiera le pidió perdón. Ni siquiera le pidió perdón. Se arrepintió en su corazón y reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Y el Señor no le dijo más nada, no le dijo: "Anda, vestirte con una camisa hasta aquí". Primero, por lo lógico de la imposibilidad. Y segundo, porque eventualmente lo que lleva al cielo es la gracia, que es un regalo y no la podemos comprar con ninguna de nuestras acciones. ¿Cuántos dicen amén? No la podemos comprar. Ahora bien, y lo segundo que aprendimos fue que para vivir en Jesús y en la libertad que Cristo nos dio, debemos vivir de acuerdo a tres principios fundamentales. El primer principio era el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Analizamos Mateo capítulo 22, el versículo 36 al 40. Lo segundo, el cuidado de los gentiles, que está en Hechos capítulo 15, versículo 19 al 20, que no se moleste a los gentiles que se conviertan a Jesús, sino que se guarden de fornicación, de ídolo, de ahogado y de sangre. Eso ya lo explicamos el domingo pasado. Y lo tercero era que en lo que respecta a la zona gris, cuando la Biblia no lo prohíbe, debemos usar el principio de la razón de una mente renovada en Cristo, como le dice 1 Corintios capítulo 6, verso 12 al 13. Dice: todo me es lícito, ¿pero qué? No todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. ¿Cierto? Eso significaba también, todo me es lícito y todo conviene. Es decir, todo me es lícito, pero no todo me pone en ventaja. Todo me es lícito, pero no todo me construye.
que todas las cosas me son lícitas, pero si me domina, si me cautiva, entonces eso resulta en algo que me va a alejar de Dios. Y entonces ahí entraban las drogas, ahí entraban una cantidad de prácticas como la pornografía. ¿Por qué? Porque alguien que vive para Dios no puede vivir cautivado por esas cosas que le lastiman y que dañan su fe. A su nombre. Y que dijimos que la consigna siempre era que ninguno buscara su propio ¿qué? Bien, sino que buscara el bien del ¿qué? Del otro, del prójimo. Entonces, basado en eso, entonces hay una pregunta. ¿Cómo entonces funciona la libertad práctica que no contradice la voluntad de Dios y que no es libertinaje? Pues ya sabemos, ¿cierto?, cómo nos ha dado Dios la capacidad y la habilidad de ser libres en Cristo Jesús. Pero entonces ahora, ¿cómo vivir esa libertad y no caer en libertinaje? Que es lo otro que debemos aprender. Eso también son 3 principios fundamentales y lo vamos a aprender en esta mañana. Entonces lo primero que vamos a aprender es que el primer principio fundamental para no caer en libertinaje es lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21. No alimentar la carne ni a sus obras. Vamos a leer. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Interesante esto. Andad en el Espíritu. Y esa palabra Espíritu está con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, no es nuestro Espíritu, sino en el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis, o sea, no le dé satisfacción a los deseos de la carne. Ahorita vamos a hablar de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Entonces viene la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Es decir, Pablo, después de escribir la lista, cualquiera que se parezca a estas. Zona gris, ¿cierto? Lo que no está aquí, zona gris. Dice, pero si se parece, también hay que evitarlo. Aló. Alguien dirá, Alex está muy largo, pastor. No lo compre nadie. Eso parece una Torah chiquita. No, está en la Biblia, está en su Biblia y en la mía. Y a menos que usted lea el Corán, esto es ley para usted. Hola. Dígale al que está a su lado, esto es ley para nosotros. Dígaselo, mírenlo a los ojos. Mírenlo a los ojos. Y díganselo con amor. Díganle, eso es ley para nosotros. Otra vez, pues va a ser agradecido. Otra vez, dígale, eso es ley para nosotros. Y si lo mira riéndose, estamos bien. Si se empieza a poner mal loco, eso es ley para todos nosotros. Nos podemos exigir de esto. Porque mire lo que dice: acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, una amonestación, o sea, un llamado de atención. Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, no era primera vez que se los decía. Dice que los que practican tales cosas, leámoslo todos juntos. Vamos a leerlo juntos. Vamos, anímense esta mañana, vamos. Dice que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Si alguien tiene problemas con eso, hable con Dios. Hable con Dios. Porque lo que dice la Biblia es que si uno practica, y hablamos otra vez de la práctica del pecado como habíamos aprendido el domingo pasado, si eso hace parte de nuestra vida, el reino de Dios nos es esquivo. Así es. Esto casi ya no es predica. Es muy popular, este mensaje nos saca aplausos, la gente no se siente empoderada, ¿cierto? Pero está en la Biblia. Y también hay que predicarlo.
de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y ese mensaje es incómodo, ¿por qué? Es incómodo porque va en contra de algo que está en nosotros. Tiene que ver con algo que nos constituye a nosotros y con lo que tenemos que comenzar a desarrollar una relación mediada por nuestra relación con Dios. Me explico. Nuestra relación con la carne tiene que estar mediada con nuestra relación con Dios, porque de lo contrario nuestra carne nos gobierna. Y si nuestra carne nos gobierna, necesitamos resolverlo, porque si no el reino de los cielos nos es esquivo. Aló. Yo recuerdo mucho un joven, no voy a decir el nombre, conocí hace mucho tiempo y iba a la iglesia y hacía parte de una congregación distinta a la que yo pertenecía en ese momento. Pero habíamos desarrollado cierta empatía porque nos habíamos encontrado en algunos servicios unidos. Entonces conversábamos, hablábamos y él por alguna razón me tomó mucha confianza. Y en ese me tomó mucha confianza, comenzó a confesarme que él iba a la iglesia, que él predicaba, estaba en el ministerio de la predicación, que predicaba, que estaba en las calles, que predicaba dentro de la iglesia, en los cultos importantes, en los cultos principales, en los servicios principales, pero que tenía un problema. Y el casi problemita era que le gustaban las mujeres casadas. Eso, el casi problemita. Y yo decía, pero por Dios, ¿tú de qué me estás hablando? Arrepiéntete, o sea, ¿qué pasa? Cuando la primera vez que él me dijo eso, que era una conversación por allá tipo 1:30 de la mañana, yo no estaba bien. Y ya hablaste con tu pastor, no, porque le daba pena, porque él decía que solo decir eso le podía costar un espíritu, pero te has acostado con alguna mujer. Y él me decía, no, pero te gustan mucho. Y voy donde ellas, y él trabajaba en un negocio donde le tocaba llevar domicilio a las casas. Entonces eso era terrible para él, porque él llevaba al domicilio y encontraba a la mujer sola. Entonces se quedaba y decía, no, ellas me ofrecen, me tratan bien, me dan algo de tomar, yo me siento muy bien con ellas, pero por dentro y por la noche comienzo a tener luchas sexuales de esa naturaleza. No, mira, arrepiéntete y habla con tus pastores. Como me lo dijo en solemne secreto y como no era de mi congregación, yo simplemente no hablé, oré por él. No me tocaba, ¿sí? Pero oré por él y lo aconsejé mucho. Hasta que sucedió. En un momento sucedió en que el hombre se fue a la cama con una mujer mucho mayor que él. Y él era un joven, tenía 21 años en ese momento. Y se fue y cometió fornicación en la mujer adulterio, porque era casada. Muy extrañamente, no lo devastó. Digo muy extrañamente porque en el momento que uno peca, en el momento que uno comete un error, se siente mal, contesta al Espíritu Santo, es algo que te revienta por dentro, pero yo lo veía muy tranquilo. Y me lo dijo con un desparpajo atemorizante, es decir, no, gente que pasó esto y no me cuentes detalles. Tienes que ir a hablar con tu autoridad y tienes que someterte a una disciplina. No lo voy a decir porque me lo acabas, porque es ese cuento de que le dicen a uno, prométeme que no le vas a decir a nadie. Entonces uno siendo pelado, dice, prométeme que no le vas a decir a nadie, yo le prometí, y entonces es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Entonces me tocó quedar callado. No era de mi iglesia, no sentí una carga, digamos, interna a nivel institucional, porque no era de la congregación a la que yo asistía. Pero lamentablemente, el esposo de esa señora se enteró. Y 1 año y 2 meses después de que él me dijera eso, a ese muchacho lo asesinaron. Y nunca vi yo que hubo un cambio aquí. O sea, él simplemente siguió. Y hasta donde se seguía predicando, y hasta donde se seguía. Y todo el mundo se extrañó por la muerte de ese muchacho. Yo sabía por qué lo había matado. Solo que no puedo decir que fue fulano, que fue verano, simplemente lo
Pero claramente debió haber sido por eso o por otro caso. Y sobre todo en esta zona, que aquí la gente le atraviesa la moto y se bajan con una cruceta. Entonces, las obras de la carne terminan por hacer que el que vive conforme a esas obras de la carne coseche de ellas corrupción. Y alguien dirá, no, yo salí en Colombia, me he ido muy bien, he pecado y no he tenido ningún problema. No has tenido hasta ahora un problema importante. Pero en algún momento te vas a encontrar en una situación de la que tal vez no puedas salir. Por eso es que dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra carne, y yo tengo una diapositiva ahí con el significado de la palabra carne, viene aquí en este versículo que leímos en Gálatas, viene del griego sax, ¿sí? Que significa parentesco, carne animal, pero en el contexto significa la naturaleza humana con sus debilidades físicas y morales, es decir, las pasiones. Ahí están en la diapositiva. Eso es lo que significa carne. La naturaleza humana con sus debilidades físicas y sus debilidades morales. Entonces hay 6 grupos. Está adulterio, fornicación, inmundicia y laxidia. Todas hablan de los pecados de tipo sexual. Adulterio, por fuera del matrimonio. Fornicación, antes del matrimonio, o cualquier tipo de inmundicia de tipo sexual. Inmundicia, bestialismos, pornografía. Laxidia, deseo sexual fuera de control, desenfreno sexual. ¿Por qué Dios pone tanto empeño en advertirnos sobre la sexualidad? Porque la sexualidad es algo que está dentro de nosotros y que nos impulsa con demasiada firmeza a cometer errores. Y por eso dice guárdense. Por eso dice la Biblia que el único pecado que hay que huir es de la fornicación. Dice, de todos los demás pecados dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero con la fornicación dice una cosa, dice, huid de las fornicaciones, no hay que ir ahí. Si a usted le gusta la situación y está con una persona y es, no sé qué tiene. A mí siempre me ha causado mucha extrañeza, por ejemplo, la situación de José con la esposa de Potifar. Porque a mí me da la sensación que hemos agiografiado a José. Y entiendo que el hombre fue fiel y tal vez corrió, pero la Biblia enseña que corrió y salió desnudo. A menos que la esposa de Potifar sea Flash o Supergirl, Superman, para ser tan rápida como para desvestirlo. José tuvo que llegar a un punto en que lo consideró. Porque dices que salió desnudo. O sea que el hombre estaba que la cometía. Y eso es lo que dice la Biblia. Usted lee en Génesis. Dice que el hombre salió corriendo desnudo y la mujer quedó con su manto en la mano. O sea que se le alcanzó a quitar. O sea que la posibilidad es ahí. O sea que José consideró en un momento, pero antes de consumar el acto, salió corriendo. Pero le dio tiempo de recoger la ropa, salió el peloto. A lo que me refiero es que de las fornicaciones hay que huir, porque no todo el mundo sale en el libro, no como José. Si estás a solas con alguien que te gusta y estás teniendo esa pulsión sexual, salte de ese contexto, vete de esa situación. Porque tranquilamente no lo vas a poder evitar. ¿Por qué? Porque el Señor entiende que nos hizo seres sexuales. Y como seres sexuales, si nos quedamos en una situación en la que estamos siendo tentados, donde tenemos pulsión sexual, y la otra persona experimenta lo mismo, vamos a cometer el error. Lo vamos a cometer. De todas las demás, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero de las fornicaciones, ¡huid! No podemos alimentar la carne. No podemos alimentar la carne.
A veces uno está en internet, y a veces salen videos que no. ¿Qué tiene que hacer usted? Cerró, cambió, apagó, colocó a un lado. En ocasiones viene la conversación incómoda, no más. Pero si usted viene y le responde: hola, ¿cómo estás de lindo? No es tu novia, no es tu esposa. Que le digo a la novia y a la esposa que está de, ya casi no le dicen nada así. Después de 20 años ya no le dicen así. Los mensajes más amorosos son: faltan 20.000 para la luz. Un mensaje cariñoso: mi amor, ¿quieres comer carne o quieres comer pescado? Yo, ay, pescado. Bueno, ve y cómpralo. Se dice cariñosísimo. Pero ya, serio, si hay un mensaje de alguien que no tiene, ¿qué más? ¿Cómo estás de hermoso? ¿Cómo estás de hermosa? Quisiera estar contigo. ¿Y por qué no nos vemos? ¿Y por qué no vienes? Y usted viene y dice: ay, tengo novia, tengo esposa, tengo esposo, tengo novio. Y le responden: yo no soy celosa. Yo no soy celoso. ¿Sí? Tengo novia. A mí no me interesa, yo no estoy detrás de ella, estoy detrás de usted. Ese tipo de cosas suceden. ¿Qué tienes que hacer con esa conversación? Más de un cristiano contestando: ay, tú sí eres. Tú sí eres. Pero ahorita respeta, ponlo bloqueo. Aló. Si no se me respetas, ponlo bloqueo. Cuando no sucede, es porque estoy como José quitándome la túnica. Hola. Aló. Si no lo paro, estoy como José quitándome la túnica. Y tal vez no me dé tiempo de correr en pelota. Se alcanza a imaginar la cantidad de hombres y mujeres de Dios que se han visto en problemas porque después de una conversación por celular mandaron una foto que no debieron mandar y luego los están extorsionando por esa foto. Hola. O los hacen ir a cometer otra cosa peor por esa foto. El llamado sexting. Y si son jóvenes más, porque los jóvenes son muy inocentes en muchos sentidos. Ellos creen que la otra persona es divinísima, no, la otra persona es igual de bandido. Su cuerpo, su desnudez, su sexualidad para su esposo, para su esposa. ¿Aló? Idolatría y hechicerías. ¿Por qué coloca la idolatría al lado de las hechicerías, Pablo? Porque son fundamentalmente lo mismo. Usted nunca verá a una persona que practica brujería, hechicería, que no tenga una relación con espíritus de las tinieblas. Y en los ídolos, la Biblia dice que los ídolos están respaldados por espíritus de las tinieblas. Luego dice: enemistades, pleitos, celos y iras, en un solo grupo, todo lo que tiene que ver con conflictos mal dirigidos con otra persona. Enemistades, pleitos, celos, iras. Todo lo que tiene que ver con una relación inadecuada para resolver problemas. Usted y yo vamos a tener problemas, los vamos a tener. ¿Cuántos han tenido problemas? Ay, los demás no. ¿Cuántos han tenido problemas? Y regularmente uno de los problemas los tiene con otras personas. Y los hijos de Dios debemos entender que se va a presentar el deseo de enemistarme, el deseo de tener un pleito, el deseo de una ira. Aquí la palabra celo no es celo de vigilar a la pareja para que no vaya a estar con otra pareja, ¿no? Aquí la palabra celo significa es alto ardor, alta ira frente a una situación que no se resuelve como nosotros queremos. Lo otro viene y dice contiendas, disensiones y herejías. Estas contiendas, disensiones y herejías
La dice contienda, dice dos opiniones, disensiones, dividir herejías, introducir una doctrina falsa. Entonces, aquí las contiendas, las disensiones y las herejías hablan es de entorpecer la fe, de dañar la fe, de lastimar la fe, de corromper la doctrina. Es un fruto de la carne. Cuando alguien corrompe la doctrina, es un fruto de la carne. O sea, que nadie que saque una herejía va a decir que eso es porque es un encuentro espiritual. No, tiene que ver con su carne. Tiene que ver con que la doctrina de la Biblia es una sola. Y cuando yo la corrompo, es porque no me interesa la doctrina de la Biblia y tengo que instituir una a la medida y al tamaño y al modelo que a mí me interesa, porque es el que yo quiero, puedo y quiero hacer cumplirle a otros. Entonces, cambiar la doctrina no obedece a un asunto espiritual. Cambiar la doctrina es un fruto de la carne. Es una obra de la carne. Cuando alguien le dice a usted, no, lo que pasa es que para yo poder ser salvo, la gracia no es suficiente. Necesito darle a los pobres. Y puede darle a los pobres porque usted es hijo de Dios. Pero eso no es para salvarse. Si alguien te dice, no, yo necesito dejar de ver televisión para poder ser salvo, no, tienes que seleccionar lo que ve. Si yo voy al cine es pecado. Mire, el que dice que ir al cine es pecado, toca ver qué es lo que él va a ver. Y hace mucho tiempo aquí en Caucasia, en el cine Playa Mar, Abacén. ¿Cuántos saben qué es el cine Playa Mar? Anda, amigo. ¡Ajá! Claro, ese cine era terrible. Sobre todo los jueves y los sábados, no voy a explicar. Pero digamos ya el concepto de cine hoy es una cosa distinta. Nos falta el sinvergüenza, nos falta el partido. Pero hoy el cine es más un plan familiar, es más de ir en familia, más de... Y ojo, hay películas que definitivamente usted no debería ver. 50 sombras de quién. Las películas, cada vez salen películas con nombres más horribles. Primero el exorcismo, luego el exorcismo de Dios, luego la noche del diablo, luego la noche del demonio. Y es que los demonios y yo, no es tan terrible. Cada vez es peor. Un hijo de Dios creería yo que debería evitar ver ese tipo de cosas, porque no honran a Dios. Incluso muchas de producciones fílmicas deshonran a Dios. Cada quien tendrá que organizar su vida con respecto a eso. Pero por ejemplo, el que dice que ir al cine es pecado, uno tiene que preguntarse, entonces, ¿qué va a ver él? ¿O qué va a hacer él? ¿O ella? ¿Cierto? ¿O qué cabeza retorcida tiene para decir que en cine todo el mundo va a pecar? ¿Qué tipo de ser humano tiene que ser uno para considerar que ese plan es un plan de pecado? ¿Cierto? Yo creo que no es el plan, es la persona y la forma en que interpreta el plan. Hola. Envidias y homicidios. Ya está clarísimo, ¿cierto? El codiciar los bienes del prójimo y los homicidios, y están juntos, porque regularmente el homicidio tiene que ver con lo que la persona le motiva para quitarle la vida al otro, ¿cierto? ¿Qué le significa y qué le representa el otro? Y el quitar la vida es un acto deleznable, absolutamente deleznable. Entonces aquí no son los homicidios, sino desear el homicidio. Es la pureza del corazón, el fruto de la carne. Y luego dice borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Pero los borrachos no eran el reino de los cielos. Las orgías que tienen que ver con la conducta reprochable y desenfrenada en una celebración en particular. No solamente está hablando de orgías sexuales, porque el pecado sexual está en la primera lista. Está hablando de conductas reprochables frente a las borracheras. ¿Cierto? Si usted quiere ver a una persona dando dolor, vea a un borracho. Vea a un borracho valor, o una borracha, que está muy de moda ahora que las mujeres se emborrachan para con los hombres. Yo no sé si es que yo tengo una cabeza como de hace, pero la idea mía de una mujer borracha no me...
Un hombre borracho, digamos, siempre lo he visto, pero una mujer borracha todavía me causa escozor. Y una mujer borracha sí da dolor, oye, pero da dolor. A las dos amigas borrachas y por allá la otra vomitando, denme el pelo. Y por allá termina tirado en la carretera, por allá por un lado. Las borracheras. Recuerde que la Biblia no prohíbe el consumo de licor, lo que prohíbe son las borracheras. No te borrachas, ¿qué dice la Biblia? O cosas que se parezcan a esto. Todo eso tiene que ver con la carne. Todo eso tiene que ver con la carne. Entonces, si yo observo cuidadosamente lo que me dice a mí la Biblia en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21, yo tengo claro cómo se alimenta la carne y qué no debo hacer. Y ya, ¿quiero una lista? Imprímala y póngala en el espejo del baño. Póngala en el espejito del baño y a ver, ¿en cuál de estas estoy yo? En ninguna. Bueno, listo. Perfecto. ¿Algo? No. ¿Cierto? Muy importante. Y mire, personas con un gran llamado pueden llegar a cometer un gran error. Mire, por ejemplo, el caso de Sansón. Sansón era un juez de Israel. ¿Qué fue lo que dañó el ministerio de Sansón? Estas cosas. La fornicación, ¿cierto? El consumo de licor, la ira, un hombre iracundo. Es el día que él se molestaba, agarraba una puerta y se la arrancaba a la ciudad y la ponía en una montaña. Es que ahí estaba, ahí recojan. Una puerta de bronce. Hágame el favor, señor, hágame el favor. Tengo mucha rabia, ¿cuánto hay para matar? ¿Cierto? Terminó ciego. Regularmente los frutos de la carne, las obras de la carne, nos conducen a una ceguera espiritual que está revisándonos. Amén. Amén. Lo segundo, lo primero, no vivir conforme a la carne ni alimentar sus obras. Lo segundo, vivir conforme al Espíritu y no usar la libertad para pecar o fanatizar. Voy a repetirlo. Vivir conforme al Espíritu y no usar la libertad ni para pecar ni para fanatizar. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 13. Dice: Pablo le escribe Gálatas es una de las carcelarias de Pablo. Él escribe de la cárcel y Pablo desde la cárcel va a hacer una reflexión sobre lo que es la libertad y sobre cómo conservar la libertad sin llegar al extremo del fanatismo ni al otro extremo del pecado. Miren lo que dice Gálatas 5:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad en Cristo está sujeta a la santidad, no al pecado. Si yo creo en la libertad que Dios me ha dado para vivir, esa libertad no me puede conducir a fallarle al Dios que me dio la libertad, porque eso sería yo como pedirle permiso a mi papá o a mi mamá. Voy a salir a la calle, ¿cierto? Dice: bueno, voy a salir, vaya, pero tengan cuidado, tiene libertad de salir, pero no me venga después de 10, no me venga después de 11, y aquí no lo quiero ni borracho ni dando loco. Cuidado pues. Y usted sale, llega a la 1 y llega pateando la puerta borracho. ¿Usted qué hizo? ¿Usó la libertad para qué? ¿Para qué la usó? Para pecar. Entonces lo que nos dice Pablo es: a libertad fue esta llamada. Entonces tenemos libertad de vivir en Cristo libremente. Libremente. Tenemos libertad de orar, de escuchar la palabra, de irnos de paseo, de vivir con nuestra familia, de venir o no si no queremos a la iglesia. Tenemos la libertad de leer la Biblia, tenemos libertad de vivir con nuestros hijos, tenemos libertad de educarnos en el temor de Dios, tenemos la libertad de vivir para Dios, tenemos libertad de usar la ropa que queremos siempre y cuando sea con pudor, de
de vivir, de tomarse un vinito, de disfrutar en una fiesta. Tenemos libertad. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Pero esa libertad no puede ser una ocasión para fallarle a Dios. No. Porque si yo utilizo la libertad para pecar y luego justifico que es que yo puedo hacer lo que me da la gana, entonces estoy transgrediendo la libertad. Miren lo que dice: a libertad fuiste llamados, solamente que no sea la libertad como ocasión para la ¿qué? Para la carne. Y ya vimos cuáles son los frutos de la carne. Entonces la libertad sí, pero no para la carne. ¿Yo puedo ir al cine? Claro. ¿Puedo ir a ver cine pornográfico? No. ¿Puedo tomarme un vino? Sí. ¿Me puedo emborrachar? No. ¿Puedo ponerme la ropa que quiera? Sí. ¿Y ropa que deje ver mi desnudez? No. ¿Puedo colocarme joyas? Sí. ¿Puedo sacar una joya a 48 cuotas y dejar de comer porque le estoy pagando? ¿Puedo tener un teléfono? Sí. ¿Que sea un iPhone impagable en Colombia y dejar de comer, vestir y responder en mi casa por eso? No. Hola. ¿Puedo trabajar en lo que sea? Sí. Pero si mi trabajo me hace negar mi fe, no. Mi cuerpo es para trabajar, sí. Entonces me voy a prostituir, no. Hola. No, es que toca hacer la claridad porque no falta el que diga, es libre. Soy libre. Si usted es libre. ¿Puedo airarme? Sí. Pero no puedo quedarme con esa ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Puedo querer ser santo? Sí. ¿Puedo cambiar la Biblia y decir que una cosa que la Biblia no dice que es norma se vuelva norma en la iglesia porque yo tengo la autoridad de ser el pastor o el ministro de turno? No. Hola. ¿Puedo decirle a la gente que se vista santamente? Sí. ¿Puedo decirle que si no se pone la manga aquí se va al infierno? No. ¿Puedo decirle a los hombres que se vistan santamente? Sí. ¿Puedo imponer que si no es con corbata y saco entonces no verán el rostro del Señor porque sin corbata nadie verá al Señor? No. Hola. ¿Puedo estudiar la carrera que sea? Sí. ¿Puedo utilizarla para el crimen? No. ¿Puedo estudiar ingeniería química? Soy el nuevo Heisenberg. No. La libertad es para bien administrarla, no para perderme. Están libres y firmes en esa libertad, dice la Biblia. Miren lo que dice Gálatas 5:1-2. Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, en nada os aprovechará Cristo. Aquí el yugo del que él habla es la ley de Moisés. Los que se convertían a Cristo, algunos decían que necesitaban pasar por el filtro de la ley para poder acceder a la gracia. Y Pablo dice, Señor, ese rudimento religioso no sirve. Y algunos dirán, no, sí servía. Ay, tengo una larga lista de hechos bíblicos donde dice que la ley de Moisés definitivamente cayó en desuso y en detrimento. ¿Y cómo? Muy simple. Cuando Pedro vio bajar el lienzo, mata y come, nunca cosa inmunda he comido, mata y come, no llames inmundo, lo que yo llama, lo que yo he santificado. Hablando, purificando no solamente los alimentos, sino hablándole a Pedro de que los gentiles podían entrar en la gracia y no necesitaban pasar por la ley. El mismo Jesús se devolvió incómodo de escuchar a él como un predicador.
Jesús se le volvió incómodo a los judíos. ¿Por qué se le volvió incómodo? Porque el sábado no se hace nada y Cristo comía y sanaba el sábado. No pueden tocar a los inmundos y él le tocaba a los leprosos, pero los sanaba. ¿Sí? Las mujeres que tenían flujo de sangre no podían tocar a nadie porque ese alguien quedaba inmundo y él se dejaba tocar, pero la mujer quedaba sana. Ellos no se sentaban a comer con publicanos y él vino y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja, desciende, porque hoy es necesario que yo more en tu casa. Y decía: come con pecadores. Es que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Se fue para el templo y vio una cantidad de mercaderes ahí, en la parte del atrio donde solamente los gentiles podían llegar porque nadie podía entrar. Y cogió y los reventó a rejo. Habéis convertido la casa de mi padre en casa de mercado. Bandidos. Y no dejan a la gente entrar en comunión con Dios, porque ahí en el atrio donde los gentiles que creían en Dios venían, no los dejaban entrar a la parte del patio interno. Ahí estaba todo el mundo negociando con paloma: le cambio la moneda, le cambio la paloma, le vendo el cordero, venga, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Y ahí lo estafaban. Y entre estafa y oración, ¿cómo se hacía? ¿Aló? Amén. El Señor Jesús cogió la ley y la abolió. Él dijo, cuando instituyó la cena, dijo: este pan, este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto antiguo decayó. La forma de comunicarse el hombre con Dios durante mucho tiempo, desde Moisés hasta Jesús, fue a través de la ley. Fue a través de la ley. Un pacto instituido por Dios, la ley de Moisés. Y el Señor Jesús la denigró. Pero dice: ¿y qué es esto de un nuevo pacto? Y cuando se instituye el nuevo, el viejo empieza a decaer. Si se cayó un pacto instituido por Dios, ¿cuánto más no se van a caer las opiniones de unos sacerdotes o pastores de la contemporaneidad, religiosos, que están acabando con la posibilidad de las personas conocer a Jesús por una cantidad de mandatos que no son bíblicos, que no están en la Biblia? ¿Y usted por qué dice eso? Porque yo lo viví. Hablo con autoridad porque lo viví. ¿Está negando la fe? No, estoy obedeciendo al Señor. El yugo de esclavitud, quien peca se hace esclavo del pecado. Pero aquí habla de reemplazar la gracia por la ley de Moisés. Y la gracia la han reemplazado una cantidad de ministros por una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la fe. El que llega a la iglesia hay que recibirlo como venga. Que conozca a Jesús. Y si se hace necesario un cambio, el Señor lo hará. Y tal vez el cambio que en uno no haga en otro, porque para uno es pecado y para el otro no lo es. Y los dos podrán vivir siendo cristianos. Hola. Amén. Si se decayó la ley de Moisés, que fue instituida por Dios como una dispensación para acercarse a Él, ¿qué quedará para las estructuras religiosas que han decidido negar a Jesús y colocarse ellos en el puesto de Jesús? Domingo a domingo quieren reiniciar a las personas para que dependan de ellos todo el tiempo. Yo extrañamente llamo a alguien al púlpito para que ore por él. ¿Pero por qué? Porque a veces se toma equivocadamente el llamado al altar y se considera la persona que si no va al altar no se reinicia para vivir una vida cristiana. Podemos orar los unos por los otros, sí podemos orar los unos por los otros, pero yo como pastor no me puedo constituir en el vicario de Cristo, en el intermediario, en el solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús hecho hombre, solo hay un mediador. Entonces yo le voy a enseñar a la congregación que el mediador soy yo, porque nos gusta, nos encanta el estatus del pastor ungido, que solamente sobre él posa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo posa sobre todo aquel que lo pida, sobre todo aquel que lo pida. Usted cree,
pida el Espíritu Santo y les será dado. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. No me necesita a mí para tener una relación con Dios. Necesita a Dios y a Jesús para tener una relación con el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Eso es condenable. Mira lo que dice Gálatas 5:4-9. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. Y mira lo que dice Pablo a los Gálatas. Dice: ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura le dio toda la masa. Y esto de un poco de levadura le dio toda la masa no significa, lo pusieron a significar eso, que si una persona toma una copita de vino se va a volver un borracho. No. Lo que esto significa es que si yo me circuncido, dice Pablo, entonces tendré que cumplir toda la ley. Y por demás murió Cristo. Lo que está diciendo aquí. Si yo me vuelvo un fanático y trato de colocar para vivir mi vida cristiana cosas que la Biblia no dice que tengo que cumplir, ese poquito de levadura poco a poco me va a volver un fanático. Porque al principio comienzo a criticar al que viene más vestido a la iglesia, y después termino criticando al que canta porque no sentí nada durante la alabanza o la oración. Y entonces por fuera muy santo, pero por allá chismoseando de aquel que no está viviendo de acuerdo a los cánones que yo creo que son santidad, cuando Dios dice que los chismes son pecado. Entonces, en ese sentido, lo que Pablo está diciendo es: ustedes, un poco de fanatismo será suficiente para acabar con la gracia, porque un poco de levadura le da toda la masa. Por eso en los evangelios Jesús dice: cuidaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué dice que cuidado de la levadura de los fariseos? Porque los fariseos eran los que decían que sin la ley era imposible llegar a Dios. Y Jesús vino a replantear todo eso. Pero lo matar. El día en que Jesús volcó las mesas y veía que irrumpía en el sábado, sanaba enfermos, se dejaba tocar de inmundos, comía con publicanos, permitía que una prostituta le enjugara con su llanto y con su cabello los pies, permitía estar con pecadores para arriba y para abajo, hablaba con samaritanos, se juntaba con gentiles. La Biblia lo que dice es que dijeron: desde ese día procuraban matar. Por eso es que usted ve la violencia con la que una persona fanática ataca a alguien que vive la libertad en Cristo. Esa es la razón. Usted vive siendo libre en Cristo. Apenas un fanático lo vea, inmediatamente te vas a perder, te vas al infierno. Y hay una cantidad por las redes diciendo que son hijos del diablo, que están sencillamente descarriados, que se van a ir al infierno, que el diablo se lo va a llevar con violencia. Cuando ellos mismos están mostrando que los iracundos que viven conforme a iras, pleitos y contiendas son ellos. ¿Usted quiere ver a un fanático bravo? Póngase una cadena y tómese una copa de vino delante de él. Ahí lo tendrá. Le van a llover maldiciones por ahí un mes. Y quiere hacer la prueba, diga: me la tomo porque Cristo me ha hecho libre. Con eso tiene. Con eso acabó usted. Para que vea usted un fanático enfocado y usted como objetivo militar de ese fanático. ¿Cuántos somos libres en Cristo? Amén. Hermanos, luchar contra Satanás, contra la carne y contra el mundo ya de por sí es una pelea. Y Jesús sabía eso. Luchar contra las tentaciones diarias para tener que sumarle a esa lucha una dosis insufrible de fanatismo religioso.
no habría que se salvaran. Yo me vi hace poco un documental sobre una iglesia que tiene sede. Bueno, el documental no lo hice yo, por eso voy a decir con normalidad el nombre, sin detrimentar a los hermanos que tienen verdadera fe en esa congregación. Pero vi un documental en HBO que hablaba sobre detrás del velo y habla de una iglesia que es la luz del mundo. El documental habla de lo rígidos que son, se ponen velo, se faldas hasta abajo, hasta aquí, hasta acá. Endiosan a un líder, a los Joaquín. No voy a decir, véase en HBO. Estoy simplemente replicando lo que pasa, lo que dijeron en HBO. Y súper rígidos, hombres de un lado, mujeres del otro, el velo, pantalones, corbata, pantalón clásico, zapatilla, aquí, manda aquí, manda aquí, manda aquí, tapaditos, ¿no? El líder está preso por acceso carnal abusivo y violento a menores de 14 años. Y el papá murió con las mismas acusaciones demostradas en un tribunal de Estados Unidos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la iglesia todavía lo defiende. Porque cualquier cosa que digan que de él es mentira, con pruebas, con audios, con videos, donde aparece este hombre semidesnudo con 2 y 3 personas en un mismo lugar. No me lo crea, véase, detrás del velo, es un documental de HBO. Es desgarrador. ¿Por qué? Porque el fanatismo es una obra de la carne. El fanatismo es una obra de la carne. Y con las excusas que llevaba, que le tenían que servir, que eran sus secretarias, y a sus secretarias las abusó sexualmente y luego las utilizó para reclutar a otras niñas menores de 13, menores de 14 años. Y era el hombre de Dios, el hombre santo, porque le tienen una fe que hay que respetarle y que no. Conozco una iglesia muy cercana, caminaba bien, andaba muy bien, caminaba con el Señor, y de pronto llegó un ministro de una ciudad costera de acá del país a dar un aval, y como les dio un aval, les prohibió ponerse una ropa, les prohibió hablar de determinada manera, les prohibió ya, y así se quedaron. Años después entendería esta iglesia que este líder maltrataba, golpeaba físicamente a su mujer, se adueñó de bienes que no eran de él, y el que estaba segundo al mando tenía una conducta reprochable con los jovencitos en privado. Y esta iglesia se quedó así, con esos mandamientos de hombres, sin revisar la Biblia. Yo tuve una conversación alguna vez con el pastor, y yo le dije: ¿usted por qué no predica la verdad como está? Predique como está. Deje de andar prohibiéndole cosas a la gente que en la Biblia no está. ¿Sabe qué me dijo? Es que si yo predico eso, mucha gente se va a ir de la iglesia. O sea, le interesaba más bien que los fanáticos se quedaran a que todo el mundo fuera libre. Porque son personas que se acostumbraron y dicen que es por el bien de la iglesia. No es por el bien de la iglesia, es por el bien de su estómago. Porque sabe que si la gente se va a los diezmos. Y porque regularmente los más fanáticos son los que más diezman sin chistar. Porque los tienen pensado que si no diezman se van al infierno. Y cada uno diezma porque quiere, cuando quiere y si quiere. Y el día que esto no haya dinero aquí, cerramos el local y nos seguimos congregando vía internet hasta cuando Dios diga y se acabó. Pero acá no se lo va a obligar a nadie a diezmar. Usted quiere que Dios lo prospere económicamente, diezme. Pero no lo haga con tristeza. Si lo hace con tristeza, no diezme. Pero nunca lo voy a amenazar con que se vaya al infierno si no diezme, porque eso no es bíblico. ¿Aló? ¿Aló? Mentiroso. Prefiere mantener a la gente en ignorancia, tiranizados y esclavizados a prácticas antibíblicas en vez de hablarles la verdad, con el único propósito de mantener la institucionalidad. Cuando los pastores no estamos llamados a mantener la institucionalidad, los pastores estamos llamados a predicar el evangelio que haga que la gente vaya al cielo. Y para eso hay que predicar sobre la gracia. Porque si no, le estoy cerrando las puertas del cielo a las personas que no entren en los
cánones de comportamiento que me parecen geniales, aunque sean antibíblicos. Hay poder en Jesús. Somos libres en Jesús. Somos libres en Jesús. Somos libres en Jesús. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Y finalmente, tercero y último, como es pecado alimentar la carne, como es pecado utilizar la libertad para pecar o para volverme un fanático, entonces ¿dónde está la respuesta? Salmo capítulo 119, verso 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Cualquier cosa que yo le diga palidece ante la verdad de las Sagradas Escrituras. No hay nada que yo pueda decir o hacer que lo pueda guiar mejor que la palabra de Dios, que es nuestra guía y nuestra luz en medio de las tinieblas. No quieren caer en libertinaje, en la Biblia. En la mañana, leas un versículo. En la noche antes de acostarse, léase otro. Si está muy cansado, ponga un video en YouTube donde diga Evangelio de San Marcos, de San Juan, cartas de Pablo. Si el trabajo te dejó sin fuerzas, pon una prédica y escúchala hasta que te duermas. El Señor entiende que lo que quieres es aprender aunque estás cansado. No puedes venir a la iglesia, abre tu Biblia después del almuerzo. No te puedes congregar en semana. Una noche, arrodíllate y habla con tu Señor y lee la Escritura y dile: háblame, Señor, por tu palabra. Porque la única forma de entrar en libertinaje es escuchar la palabra y hacer lo que dice Santiago en el capítulo 1, verso 22 de su libro. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. ¿No quieres caer en libertinaje? ¿Quieres ser libre? Lee la palabra y ponla en práctica con tu vida. Pongámosla en práctica en nuestra vida. Y alguien dirá: pastor, es difícil, en este punto he cometido más errores de los que me gustaría admitir. ¿Y qué tal si te digo que Dios conocía esos errores antes de que los cometieras? Y aún así te dio vida, y aún así hoy estás vivo. Me siento muy culpable. ¿Y qué tal si te digo que Dios contaba con esa culpa para hacerte entender algo? Que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Y que como tu papá celestial, como tu Padre celestial, ha determinado bendecir tu vida a pesar de tus errores. Es que me siento muy mal. ¿Y qué tal si te digo que la Biblia enseña: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar? La Biblia enseña que el que pone por obra las palabras del Señor es un hombre sabio que edifica sobre la roca, que sus palabras son firmes y seguras, que la carne es engañosa y nos lleva a la tragedia, que las opiniones religiosas y la costumbre no nos llevan al cielo, que solo las verdades bíblicas me protegen y me blindan, pero que la palabra del Señor y la obediencia a ella no solo me blinda, me arropa y me asegura, sino que me proyecta a cumplir el propósito de Dios a mí y a los míos.
esta libertad para agradar a Dios y no a los hombres, para cumplir nuestro propósito y ser íntegros conforme al llamado de Dios. Que debo poner su palabra a prueba y que solo si la leo podré tener presente qué es lo que debo hacer. No alimento la carne, no uso la libertad para pecar o fanatizarme, y sobre todo poner su palabra por obra en mi vida. ¿Cuándo? Ya. Cierra tus ojos. De los que están en la transmisión y están aquí y aún no han recibido a Jesús en su corazón, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y obra en mí el milagro del nuevo nacimiento. Si has repetido esta oración, has nacido de nuevo, visítanos en el auditorio de nuevo. Si estás cerca del Bajo Cauca Pequeño, escríbenos que diremos cómo llegar. Si no, te recomendaremos una iglesia en el lugar donde te encuentras. Así despedimos la transmisión y nosotros decimos: